Bueno, se van perfilando los escenarios, sí, pero también se van perfilando los nombres de hombres y mujeres que podrían estar en la boleta, que podrían convertirse en candidatos, que podrían buscar las gubernaturas. 15 gubernaturas estarán en disputa en 2021. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Encantado de estar acá, buenas noches. Buenas noches. Guillermo Eloya. Muy bien y de buenas, Manuel. Guillermo, buenas noches. Jaime Sánchez Uzarrey. Jaime, ¿cómo Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy buenas noches. ¿Cómo la ves, Luis Miguel? Morena, el partido que concentra la atención, que es el partido mayoritario, el partido del presidente, es un partido en donde de pronto son disciplinados, pero a veces las patadas por abajo y por arriba de la mesa están a la orden del día. Para mayor antecedente, la disputa interna por la dirigencia. ¿Cómo ves las cosas? Muy interesante, coincido. Todos los reflectores nos hacen recordar los tiempos donde había un partido único y decir, bueno, lo que pase al interior de Morena definirá la elección y aguas, porque el que haya alianzas cambia el tablero, pero por otra parte, Morena creo que carece de una cosa que puede ser muy relevante y es disciplina partidista. Tengo la impresión que con frecuencia lo que vemos es que los conflictos internos rebasan, vamos a decir, lo que sería una competencia entre gente que comparte las mismas ideas. De repente se vuelven muy personales y tengo la impresión que eso puede aflorar en 2021. Jaime. Bueno, yo coincido. Y aparte está el hecho de que Morena, siendo el partido del presidente, obviamente no va a captar la voluntad o la simpatía que tiene el presidente. Ese hecho me parece muy relevante. ¿No va a captar? No se le va a transmitir, digamos, esta popularidad que tiene el presidente de la República, así como en directo a Morena, de ninguna manera. Obviamente está por debajo de los 50%, ¿no? Ahora, es un punto. Otro punto, bueno, pues es que estamos en las vísperas del asunto. Sí, van a ser campañas y estas campañas van a evolucionar a lo largo de los meses que vienen. Y el entorno, el contexto local en cada caso, pues va a ser determinante, ¿no? Donde haya alianzas, donde no haya alianzas de parte de la oposición, donde haya un gobernador de oposición o haya un gobernador favorable a Morena. Entonces yo creo que son muchos factores como para poder ahorita realmente atenerse a lo que las encuestas o algunas encuestas muestran, donde efectivamente Morena ahorita puede ir punteando en la mayoría de los estados. ¿Y cómo ves las encuestas internas, el proceso interno, digamos? ¿Te refieres a qué? El proceso interno de Morena. Las encuestas internas la selección de Morena. Mediante las encuestas. Que es por encuesta, es el método de selección que se ha dado Morena para elegir a sus candidatos. Pues me parece algo, no sé si ocurre esto en otras partes del mundo. Morena no es la única que lo ha hecho, lo está haciendo con una recurrencia constante. Pero pues es prácticamente algo extraordinario, pues, que es un partido de militantes que está hecho justamente para ganar el voto de los ciudadanos. Y entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿cómo se dirimen ahí las competencias mediante justamente una encuesta? Cuando sabemos que las encuestas efectivamente pueden estar alteradas por el universo al que se refieren, o inclusive por la forma en que se hacen, ¿no? Pero más allá de eso, pues a mí me parece muy paradójico, no solamente en el caso de Morena, sino esta práctica nacional en México de utilizar las encuestas para sacar adelante candidaturas o alianzas. Es que parece que eso te puede evitar broncas, ¿no? Pero con un método muy dudoso, y además si te pones a analizar la convocatoria de Morena en los distintos estados, le otorga prácticamente una facultad absolutamente discrecional a la Comisión de Elecciones, e incluso los propios candidatos los hacen firmar un compromiso de secrecía y de previa aceptación de las condiciones que generarán para esa designación de candidatura. Sin embargo, ya lo decía Luis Miguel, ya lo decía el maestro, aquí hay una cuestión muy clara en Morena que proviene no precisamente de la formación, digamos, ortodoxa como se ha llegado a ser un partido político, sino que proviene de un movimiento plenamente ideológico de reivindicación social y que pondrá a prueba en esta elección la funcionalidad de lo que es fundamental para un partido político en torno a una elección, y es esa funcionalidad que se da en el grado de institucionalización que se tiene. Morena no tiene manera de procesar institucionalmente muchos de sus conflictos y eso lo puede debilitar. ¿Por qué? Porque por eso el método de encuesta te soluciona. Te lo soluciona, pero es Imagínate que organizaran un proceso interno en cada uno de los estados, ¿cómo terminaría? No, bueno, y la muestra de eso es la centralización procurada por propio Morena,
que se refleja incluso en el registro de las propias precandidaturas, donde todo se hace en las oficinas, digamos, del Comité Nacional. Llevarlo a los estados, imagínate el poder de movilización dentro de un estado sobre las simpatías de los propios precandidatos, pues eso va a ser un desgarriate y es una balcanización del registro muy preocupante. Creo que Morena tiene un gran reto, pero sobre todo también creo que podría tener a la vista un gran aprendizaje. La selección de sus perfiles como tal, la selección de sus candidatos, creo que debe de obedecer mucho más allá de la conveniencia política o estratégica y de las afinidades a la 4T o al propio presidente o a los ideales, digamos, visibles del propio movimiento. Creo que tendremos que contar con perfiles, en ese caso que puedan traducirse a una preferencia electoral, deberán contar con perfiles que le digan algo a la sociedad, que le digan algo al ciudadano, que puedan captar esa simpatía del elector, por su preparación, por su propio manejo, pero desafortunadamente yo lo veo muy lejano. Y sin embargo, las preferencias electorales de momento lo ubican con un ventaja en 14 estados. En 14 de 15, sí. Pero sí está pasando un poco eso, ¿no? En el caso de Nuevo León, por ejemplo, la candidata, digo, más allá de lo que se puede pensar de ello, y depende qué sector, a qué sector te refieras para ver qué piensan de ella, pues es una candidata que está siendo promovida o siendo llevada a la candidatura por Morena, que ya es un hecho, justamente porque tiene una alta popularidad y tiene posibilidades de ganar, ¿no? Entonces yo no sé si es un perfil muy consistente. Lo que sí sé es que sí está contando en esta selección de los candidatos, como en algunos casos, la posibilidad de que sea popular, digo, la necesidad de que sea popular y de que consecuentemente sea un candidato competidor. Que eso pasaría, digamos, en cualquier todos los partidos, aparte. Hay muchos signos de interrogación. Uno es qué también va a funcionar la estructura local de Morena. Hay estructura local. Es un problema. O sea, pienso que con frecuencia tenemos una discusión desde la Ciudad de México en la que queremos proyectar lo que vemos en Ciudad de México hacia otros lados. Entonces yo diría, hay lugares donde no hay estructura, hay lugares donde hay dos estructuras en competencia. Sí. Luego, para complicar o poner interesante la cosa, partidos satélites que no está claro si van a sumar, van a dividir o ahora sí. Si van a estar en la mesa fumando la pipa de la paz o van a estar literalmente con guantes de box en el ring. Sí. Creo que hay estados que son emblemáticos por su naturaleza, digamos, de conflicto, por su complejidad. Guerrero me parece que además tiene dos candidatos fuertes al interior de Morena. Y hay veces tener dos candidatos fuertes es más problema que no tener ningún candidato. Pablo Amílcar y Félix Salgado Macedonio. Sí, son dos candidatos que representan diferentes corrientes dentro de Morena, cada uno con argumentos suficientes para decir yo soy el candidato natural y vamos a decir, tenemos además en otros estados, yo diría de manera muy simplista, del norte del país, donde parte de lo que vamos a poner a prueba ahí sí es qué tanto la gente confirma que sigue encantada con Morena o de plano nos dice a través del voto queremos que esto queremos meter reversa. Pero ahí sería una dinámica nacional. Tú decías hace rato que podría ser una dinámica local también. Sí, en el ámbito de la dinámica, del cual yo creo que otro punto importante es que Morena gobierna municipios y gobierna estados, ¿no? Y el desempeño que han tenido estos gobiernos, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito estatal, va a tener un efecto y un impacto determinante en estas elecciones. Es imposible saber exactamente sin ir allí para que tú midas esto, ¿no? Bueno, se puede medir ciertamente con una encuesta, pero es muy importante porque a final de cuentas esto sí puede convertirse en esta elección, en estos estados, en estos municipios, en una forma de sancionar a aquellos de gobiernos municipales o estatales de gobierno que no han sido efectivos. Sin embargo, yo creo que se puede enumerar. Te voy a dar un dato y es una cuestión que cabe aquí para el análisis. En un estudio muy reciente de la División de Estudios Políticos del CIDE, prácticamente de hace unos días, se hace precisamente un desglose de cómo se están conformando estas candidaturas. Y en el caso de Morena, tienes 84 precandidatos con capacidad de competencia electoral repartidos en los 15 estados. Pero la proveniencia, digamos, del origen de estos candidatos, la gran mayoría son de afinidad hacia la parte burocrática de la 4T o la proveniencia mayor es por parte del Senado. Hay
raramente no se está, como en el Partido Revolucionario Institucional está ocurriendo, no se están tomando las candidaturas desde lo local que ya pudieran tener una parte de territorio de operación. En este caso se están tomando por la conveniencia política y el perfil, sí, pero no es... Entonces, unos vendrían del Senado, vendrían, otros serían administración pública, ¿no? Superdelegados, con un porcentaje mucho menor, también superdelegados, pero la gran mayoría proveniente del legislativo en la Cámara Alta, y no de los municipios, como ocurre en la mayor parte, por ejemplo, del Revolucionario Institucional, que es de donde surgen los perfiles que son competitivos para la elección en los estados. A mí me parece que es muy interesante lo que dice Jaime. Todos pensamos que puede ser una especie de referéndum alrededor del presidente, pero en lugares donde Morena ya gobierna, en lo local puede ser una especie de referéndum respecto a las administraciones locales. Pienso clarísimo el caso de Morelos, pienso clarísimo el caso de Veracruz. Obviamente no estamos incluso hablando... Ciudad de México, las alcaldías, las 16 alcaldías. ¿Por qué digo esto? La gente va a tener muchas ideas flotando en la cabeza respecto a por qué votar, por quién votar, y muy probablemente el mayor reto para Morena es no perder contra sí mismo, dejando de lado lo que pueda ser la alianza de oposición. O sea, que te desgaste el conflicto interno. ¿A quién se parece más Morena, perdón, ya traigo al laboratorio. No se parece nada a Morena. Rejuvenecida del antiguo Partido Revolucionario. Pero se parece más al PRD y su dinámica de tribus, se parece más al PRI, una estructura... Yo creo que Morena se parece a Morena, por como nació Morena, ¿no? Morena nació como un movimiento impulsado o guiado por un liderazgo carismático, que es indudablemente ahora el presidente de la República, y esto fue lo que la cohesionó. Tenemos un antecedente en el caso del PRD y de la fusión de toda la izquierda, que sería el de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988-89, ¿no? Pero en el caso de López Obrador, pues hay otras diferencias, porque finalmente no confluyeron allí una serie de partidos, como fue en el caso de la fusión en el 89 del PRD, donde aparecieron el Partido Comunista, otra serie de partidos, sino son finalmente, una atracción muy fuerte de militantes del PRD y una aglutinación de expriistas, y ahora ya en el gobierno con un desgrane muy importante de militantes priistas de todos los órdenes, de tal manera que esencialmente pues es un movimiento, se puede decir, pero al mismo tiempo, como en todos los casos, habiendo conquistado el poder, pues es justamente un imán de atracción, ¿no? Y ese imán de atracción pues está justamente atrayendo, en el caso de Monterrey es muy claro, esta candidata es priista, está casada con un priista, y sin embargo va a ser postulada por Morena. Y bueno, no sé, la historia de los candidatos. Pero fíjate, es interesante. A ver, el pegamento en 2018 era el presidente López Obrador. Es que ahí hay una cuestión. El candidato López Obrador. El candidato López Obrador. Eso los mantenía cuestionados. La línea conductora, la ola sobre la cual muchos candidatos y candidatas se subieron para poder surfear y llegar a la orilla, fue Andrés Manuel López Obrador en la elección del 2018. Al ser esta una elección concurrente, donde no va a estar en las boletas, pero de alguna manera pues se va a hacer presente que en ese ejercicio de comunicación política tan efectivo que siempre hace el presidente, yo creo que no necesariamente es un referéndum, como bien lo dices, pero sí tendrá que hacer de alguna manera generar esa empatía y poder poner también en orden lo que serán las diversas elecciones que se van a llevar a cabo en el mismo tiempo, la municipal, la local, las diputaciones locales, la Diputación Federal, que va a ser un tema de suma importancia para la 4T. ¿Qué quiere decir y finalmente poner en orden? ¿Qué quiere decir eso? El éxito para poder tener una campaña, digamos, de gubernatura es que también tengas éxito dentro de tus distritos a jugar, dentro de la parte local o la parte federal. Pero también hay otra cuestión. Las elecciones se ganan, los partidos ganan elecciones con una buena selección de candidaturas y, por ejemplo, por supuesto, un candidato funcional, y también con una cuestión que yo creo que es de alguna manera endeble para Morena, y esa es la capacidad de movilización de estructuras. Hay varias estructuras. Y esas estructuras pueden pertenecer al diputado, al candidato a diputado local, por otra parte al candidato o candidata a diputado federal, por otra parte al presidente o presidenta municipal y por otra parte al candidato a gobernador. En esa cuestión, si no hay armonía en esta gran selección, en este gran juego de tableros, yo creo que se van a enfrentar a un grave problema. Pero es difícil que vaya a haber armonía, ¿no? Pues es lo deseable, sí. Bueno, yo también creo que es lo deseable para todos los partidos, pero tú lo describías haciendo referencia al estudio del CIDE, ¿no? O sea, a final de cuentas, la selección de los candidatos es un problema de correlación de fuerzas y de disputa en el interior de Morena por posiciones de poder.
De Moderna, dijiste. De Moderna, perdón. No, muy Ya moderno. nos va tradicional. De Morena y disputa del poder. Ya Y queremos la vacuna. Además está inscrito, obviamente, en lo que va a resultar de esta elección, que es la conformación de fuerzas para lo que resta del sexenio. Entonces, pues es obvio que hay corrientes muy fuertes en el Senado, que están personificadas por personajes muy importantes, corrientes muy fuertes en las secretarías de Estado y que están también representados incluso en el liderazgo que tiene ahora Morena. De tal manera, pues esto pasa en todos los partidos, ¿no? Entonces yo sí creo que es muy difícil y que si además que esto aterriza en el plano local, que haya una especie así como de unión y de cohesión feliz. Pero, por ejemplo, el Todos Partido están, Revolucionario Institucional lo ha sabido hacer en otros momentos. Yo creo que pero sabemos... es que el PRI no es Morena, o Morena no es el PRI. No. Es la Habrá que mayor justificarlo. elección de la historia. Sí. Y hemos hablado del reto de organización que es para el INE, pero también es el reto para los partidos. Creo que una desventaja relativa de Morena es el partido más nuevo. De alguna manera es el que está menos, digamos, tiene el atractivo, el aliciente de estar cohesionado porque tiene el poder. Pero al mismo tiempo, si lo comparamos con el propio PAN, con el PRI, con el PRD, tiene más tiempo rodando. Yo creo que puede ser un factor. Puede ser un factor. Ahora, nada te cohesiona tanto como la expectativa de triunfo. Eso es cierto. Y si estás arriba en 14 de 15 estados, las negociaciones son Sí, posibles claro. porque hay muchos cargos a repartir. Pero la comparación con el PRI me parece muy, muy interesante y yo creo que había que profundizar un poquito ahí. O sea, el PRI fue un partido que estuvo, no sé, 90 años en el poder, que estaba cocinado en torno de la presidencia de la República, pero un partido completamente institucional, para bien y para mal. O sea, finalmente no se adecuaba completamente a las reglas de, digamos, de la democracia o lo estrictamente legal, pero era completamente institucional, ¿no? Entonces, y además en principio era muy simple, el que salía fuera del PRI estaba muerto políticamente. Y cada sexenio, pues, el partido estaba ahí y venía el nuevo presidente y el partido seguía cocinado en torno del nuevo presidente. Morena está cocinado en torno de un líder, como el PRD estuvo cocinado en torno de un líder, ¿no? Entonces, las diferencias a esta disciplina que tú dices, esta capacidad, digamos, a veces de, por ejemplo, no sé, quitar gobernadores o quitar diputados, que era así sobre todo en los últimos años del Priato, ¿no? Cuando cualquier denuncia terminaba justamente en el desahucio de cualquier gobernador o cualquier diputado. Esto en el caso de Morena es mucho más complicado porque finalmente no es esta historia de un partido que tiene una cohesión y una institucionalidad que si piensa de ella lo que quiera, fue extremadamente eficiente y extremadamente disciplinada. Se parecería más al PRI de Echeverría, porque también ha habido varios PRIs. Yo no lo veo parecido al PRI de Salinas, por ejemplo. Pero el PRI de Echeverría duró 6 años en el poder y el PRI de Echeverría no nació con Echeverría. Los sectores del PRI no tenían ni candidatos de oposición. No, los sectores del partido no eran Fidel Velázquez, la CTM, la CNC, petróleos, o sea, la CNOP, los empresarios, todo esto. Todo cabía en el mismo partido. Todo cabía en el mismo partido y todo tenía una cohesión y todo tenía una disciplina y una forma. Todos los partidos estaban en el mismo partido. Una cuestión rapidísimo, sí, nada más que al PRI le costó 80 años este ejercicio de aprendizaje y de generación de cuadros que finalmente fueron lo que alimentaron la conservación del poder. Cuestión que ahorita Morena no tiene. Es un experimento, digamos, electoral muy nuevo que se montó en un fenómeno de popularidad y que no tiene la precaución, digamos, del estudio de esas reservas de competitividad que tenía ya muy estudiadas el Partido Revolucionario Institucional. Es un Institucional. cachorro gigantesco, pero no es Muy lanudo y muy brioso, pero sí. Es un cachorro gigantesco, pero no deja de ser cachorro. Veremos, a ver si muerde. Gracias, muchas gracias, Luis Miguel. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Manuel. Muchas gracias a usted por vernos. Acá nos encontramos mañana, noche de viernes. Pásala muy bien.